Cualesquiera que sean los diversos planteamientos que hablan de crisis educativa y se proponen superarla, deberían tomar más en cuenta la gran fuerza hegemónica que hoy en día tiene la pedagogía rosa. Esta nacida teniendo su principal auge hacia los años 30-40 del siglo pasado y habiendo durado más o menos hasta fines de los años 50 del mismo siglo, consiste fundamentalmente en la premisa de que los cuerpos, en este caso los docentes y los alumnos en las aulas, se comunican mediante el lenguaje, en procesos de aprendizaje que supuestamente son operativos de manera universal. Romper con esta hegemonía tiene su chiste, no es fácil, a pesar de que ya pasó el auge de esta visión hegemónica, persiste, viva y coleando, y es la principal, de que todos aprendemos de la misma manera, prescindiendo de los contextos más generales. Cuando se trata de captar el contexto más general que está fuera del aula, específicamente donde interaccionan el maestro y los alumnos, se trata entonces de la sociedad y con ella de muchas otras cosas como la historia, la economía, la filosofía, la política. Entonces, en una época en donde lo que está externo al aula suele estar opaco, incluso deja de creerse que esas realidades no son propias, no afectan de manera esencial a la educación y la pedagogía. Se supone entonces que la sociedad es opaca, es una mentira, no existe incluso. Todo lo cual tiene que ser debidamente replanteado. La filosofía, con sus aseveraciones del alcance de los objetivos últimos de la existencia humana, la sociología, con el replanteamiento de la sociedad opaca, de que es una mentira, de que no existe, la historia, sabiéndola ver de forma diferente, de que no es una línea de tiempo recta, sino que es más complicado a la línea recta del progreso. La economía, con sus asimetrías en la producción y distribución de la riqueza. La política, con su diferenciación entre la política y lo político, es decir, lo que convencionalmente hacen los políticos y los ciudadanos de manera normal, a diferencia de lo que piensan y las acciones moleculares en la vida diaria, que habría que detenerse en eso. Estas 5 disciplinas deberían ser recuperadas intensamente para vencer a la pedagogía rosa, pero no simplemente de un voluntarismo, requiere de la visión, de saber la profundidad de las propuestas. Como reemplazo, ya no puede existir una sociedad fundamentalmente ordenada, armónica, con sus diversos componentes en funcionamiento armónico. Ese funcionalismo desde los años 50 del siglo pasado ya está caduco. Tenemos que despedirnos de esa visión ideológica y aceptar una nueva, que si bien sigue siendo ideológica, pero puede constituir un elemento de las luchas por una nueva educación, en donde si bien hay un conjunto de conciencia sobre lo que está afuera del aula, que le llamamos sociedad, le podemos llamar no una conciencia colectiva en funcionamiento, como el funcionalismo que he mencionado, sino un conjunto conciencia que se puede atar con valores universales. Este es el tercer punto y es crucial también poco a poco asimilarlo. Entonces llevo 4 puntos. Repasando, había con el de la conciencia sensible, permea en lo general, pero los 4 que he mencionado son esta marginación de la filosofía, la sociología, la historia, la economía, la política, como no esenciales a la pedagogía. Dentro de ello, el segundo punto está la diferenciación entre la política y lo político, considerando lo político la nueva forma molecular de pensar y actuar de miles, millones de gentes que afectan, mueven, existen y afectan esencialmente a la política hoy en día. Y hay que saber pensar esa realidad. La tercera
que la sociedad es una mentira, no existe, es opaca, tiene que ver con una conciencia modificada, no de la conciencia colectiva del funcionalismo, sino de un conjunto conciencia en donde se sepa conectar con valores universales, porque también hay universalidad falsa y universalidad verdadera. El quinto punto ya es un menú de consejos prácticos en donde cabe ejercitar en la vida diaria, en esta especie de lo político que he mencionado. La primera consiste en 4 aspectos. El primero es el de tomar más en cuenta. Va a haber una nueva educación, es porque se toma más en cuenta y de manera intensa las situaciones de vida. Es muy importante que las situaciones de vida estén muy conectadas, muy embebidas con un ideal educativo y con prácticas educativas concretas. El aprendizaje a través de la vida se ha subestimado y hay muchas cosas que van a contracorriente de vencer una propuesta más consistente, no solo a nivel ideológico, sino a nivel también, ni discursivo, sino también a nivel práctico. Entonces, las situaciones de vida son fundamentales para poder, de manera práctica, de manera de consejos prácticos, poder trascender esta pedagogía rosa, pero también al mismo tiempo construir unas nuevas propuestas. Porque se trata de propuestas en donde ya no es la imagen de la sociedad orgánica, como dije, sino conexión con valores universales, pero al mismo tiempo apropiándose en diversas situaciones concretas de acciones. Entonces, este primer aspecto es muy importante, el asumir plenamente que la nueva educación tiene que estar intensamente impregnada de situaciones de vida vivas. El segundo consejo práctico tiene que ver con una sensibilidad al contexto. Es decir, qué elementos de los que nos rodea, cómo podemos jerarquizar, priorizar, detectar, organizar, coordinar, tomar en cuenta y sobre todo ser sensible a las situaciones que se presentan para poder hacer cosas, no solamente como individuos, sino también como grupos. Podemos hablar mucho de esta sensibilidad al contexto, pero yo creo que se podría resumir no en los típicos grupos de investigación-acción que se limitan al aula, sino las que se preocupan activamente y de manera plenamente política también por su medio. El tercer consejo práctico es aprender a pensar el pensamiento, porque la política, según Sylviane Lazarus, y tiene mucha razón en esto, aprender a pensar el pensamiento significa ya ejercer un tipo de política dentro de esta lógica que se llama lo político. ¿Qué es pensar el pensamiento? Es tomar en cuenta precisamente esos fundamentos, tanto científicos como prácticos, en donde podemos desplegar las acciones y hacerlo tomando en cuenta las situaciones. Un aspecto muy importante de aprender a pensar el pensamiento es la congruencia de los discursos con las palabras, donde es muy importante tener en cuenta, hay una especie de geometría, una especie de organización de las premisas del discurso con las acciones. Y si son organizadas y si son congruentes, entonces se puede hablar de ética, pero llevaría mucho tiempo andar profundizando esas vinculaciones, porque aquí nada más lo expongo a manera de puntualización. Y el cuarto consejo práctico es la militancia, en donde se asume el compromiso y en él hay una apuesta, hay un riesgo. No podemos saber de antemano si la acción por el que optamos por molecularmente actuar en la vida cotidiana está bien o está mal. Es solamente en una visión retrospectiva que podemos valorar eso. Ese axioma requiere de teoremas y conforme se van empujando en la vida diaria, se va develando si en realidad se trata de un sujeto fiel, uno oscuro o uno reactivo. Bueno, a manera de puntualización, esos son los principales puntos que propongo, y ya poco a poco se iría viendo cómo con estos 5 conceptos prácticos, la división de la marginación de las disciplinas de la filosofía, sociología, historia, economía y política,
el concepto de sociedad como un conjunto de conciencia con valores universales, y la diferenciación entre la política y lo político, cómo con estos elementos se puede ir venciendo, superando la pedagogía rosa que ya describí anteriormente, para poder arribar de manera más consciente y más realista las nuevas propuestas de construcción de una nueva educación o una nueva pedagogía.